Muy buenos días, qué bendición nos da Dios de amanecer nuevamente para mirar la luz del sol y glorificar su nombre con todo nuestro ser. Le agradezco mucho que se dé tiempo para estar dispuesto a escuchar el mensaje de las Sagradas Escrituras que voy a compartir en esta hora. El título de este mensaje va a ser, o es más bien, cuidado con las deudas. Cuidado con las deudas. He tomado Proverbios capítulo 22, versículo 27 para despegar en este mensaje. Este texto dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado es siervo del que presta. Ponga atención en ese texto de la palabra de Dios porque está muy a propósito con el tema que hemos elegido ahora. Me parece muy importante hablar de este asunto porque acabamos de terminar las fiestas decembrinas, las fiestas de Navidad, la fiesta de fin de año, y sabemos que este tipo de eventos implican gastos fuertes, y también nos damos cuenta que estos gastos muchas veces se cubren endeudándose. Las personas se endeudan para poder llevar a cabo este tipo de festividades y todo lo que implica. Estas deudas muchas veces se acumulan con otras que vienen de tiempo atrás y regularmente el endeudamiento acompaña a las personas a través de todo el año siguiente. En este caso, el 2021, habrá personas que ya están presagiando que van a caminar con una serie de deudas sobre sus hombros. Así que por eso es oportuno la temática de esta mañana, cuidado con las deudas. Y le voy a compartir algunas verdades relacionadas con este tema que yo creo serán oportunas. La primera verdad es que las deudas esclavizan. Son verdades, como usted puede ver y podrá ir observando en la marcha del mensaje, que hay que atesorarlas, hay que tomarlas en cuenta, hay que ponerles atención. Las deudas esclavizan. Este versículo que le acabo de citar hace un momento, Proverbios 22:7, nos habla de esa realidad. El rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado es siervo del que presta. Lo que el escritor sagrado nos está diciendo es que en el mismo momento en que nosotros adquirimos una deuda, entablamos una relación de siervos, o vamos a decirlo de manera más fuerte, de esclavos con nuestro acreedor. Aquel se convierte en el Señor, el que presta se convierte en Señor y el que pide prestado se convierte en esclavo. Qué término tan fuerte, pero qué certero el proverbista al hablar de esta manera. Lo cierto es que la esclavitud, como sabemos, ha sido abolida ya desde el siglo XIX, fue abolida prácticamente en todo el mundo. La esclavitud, por lo menos un tipo de esclavitud. Sabemos que ahora hay nuevas formas de esclavitud que prevalecen en el mundo, pero ese sistema rústico de comprar personas y de encadenarlas y tenerlas ahí en la casa como un objeto material al cual poseemos, eso fue abolido en el siglo XIX. Pero la verdad es que muchas personas siguen bajo ese yugo de esclavitud a causa de sus deudas. Ya dije, las personas a las que les están debiendo se convierten en sus señores y ellos que deben se convierten en los sirvientes. Es una verdad muy importante, las deudas esclavizan. Una segunda verdad es que las deudas afligen. En Mateo capítulo 18, versículos 23 al 30, el Señor Jesucristo nos da una parábola en la que ciertamente Él está pretendiendo enseñarnos la importancia que tiene perdonar, así como Dios perdona. Sin embargo, cuando estudiamos la parábola nos damos cuenta que también podemos derivar de ella la dura aflicción que en un momento dado pueden enfrentar las personas que tienen deudas, sobre todo deudas que no pueden pagar. La palabra de Dios nos dice en este pasaje, Jesús contando la historia,
que un rey hizo llamar a sus siervos para que le pagaran lo que le debían. Cuando llamó en particular a uno de ellos, se dio cuenta que su deuda era muy grande, 10,000 talentos, dice el Señor Jesucristo en esa parábola, que si nosotros lo vemos desde la perspectiva occidental y de este tiempo, es un dineral tremendo. Cuando el rey llama al siervo y mira que no puede pagar, la Escritura nos dice que él ordenó venderlo a él, vender a su esposa, vender a sus hijos, para que así le fuera pagada la deuda. Podemos imaginarnos el impacto que eso ocasionó en aquel siervo, la angustia que le ocasionó saber que él iba a ser vendido, seguramente como esclavo, pero también su esposa y también sus hijos, que muy seguramente fue lo que más le dolió, fue algo tremendo en su corazón, de tal forma que Jesucristo dice que él se postró a los pies del rey y le suplicó que le diera tiempo. Yo te lo voy a pagar todo, rey, Señor mío, tenme paciencia, le dijo. Lo cierto es que el Señor Jesucristo alude en esa historia que el rey fue movido a misericordia de tal manera que le perdonó la deuda a este siervo. Acto seguido, aquel siervo salió de la presencia de su señor, pero cuando él sale pronto se encuentra un consiervo suyo. Resulta que ese consiervo también le debía a él, así como él le debía al rey. Pero la deuda que su consiervo tenía con él no se comparaba, no era ni la sombra de la deuda que él llegó a tener con el rey. La Escritura dice que aquel consiervo le debía 100 denarios a este siervo. Nada que ver, una cantidad ínfima, una cantidad muy pequeña en comparación con lo que este siervo le debía al rey anteriormente. Sin embargo, el Señor Jesús nos cuenta en la historia que cuando este hombre vio a su consiervo que venía, se abalanzó sobre él y seguramente empezó a apretarle el cuello porque la Escritura dice que lo ahogaba, lo asfixiaba, exigiéndole que le pagara. Págame lo que me debes, le dijo ese siervo que había sido perdonado a su consiervo. El consiervo también actuó de una manera similar a como este hombre había actuado con el rey. Se postró en tierra y le dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Pero el hombre reaccionó de manera muy diferente a como el rey había reaccionado con él y le dijo: no, te voy a echar a la cárcel y ahí te vas a estar hasta que me pagues todo lo que me debes. Y ciertamente dice la Escritura que él mandó a su compañero a la prisión para que estuviera ahí hasta que le pagara todo lo que le debía. No tiene caso continuar con la historia, con la parábola. Con esto es suficiente para que usted pueda mirar que realmente las deudas afligen el corazón de las personas. Tanto un siervo como el otro podemos apreciar que ellos tuvieron momentos muy difíciles, se afligieron. El primer siervo, cuando estaba delante de su señor, se afligió solo de pensar que sería él vendido, su esposa y sus hijos. El segundo hombre, que era consiervo de este, también sufrió ese ahogamiento por parte de su compañero y el hecho de ser arrojado a la cárcel por causa de su deuda. Así que podemos mirar de una manera muy clara que ciertamente las deudas afligen, porque cuando las deudas no se pueden pagar, entonces vienen consecuencias. Para esto lo que quiero decirle es que las deudas no es que en sí mismas causen aflicción, sino que esta aflicción, esta angustia o las consecuencias graves vienen cuando esa deuda o esas deudas no se pueden pagar. Esa fue la situación de estos dos siervos de los que el Señor Jesús nos habla en la parábola. Ninguno de los dos pudo pagar su deuda. Es ahí cuando comienza la aflicción. Lo cierto es que cuando una deuda se está pagando sin problema, pues no produce ninguna aflicción, pero cuando ya hay problema para saldarla, es cuando vienen las consecuencias negativas que se presentan de muchas formas. Por ejemplo, uno de los efectos cuando no se puede pagar una deuda es la tensión nerviosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas o nosotros mismos hemos experimentado que hay aquí problemas en los hombros, en su nuca, donde se hacen bola los nervios, los músculos, donde hay contracturas por causa de la tensión que produce aquella situación? También otro efecto que puede producirse son las rupturas de amistades, y eso también produce aflicción en el corazón.
¿Cuántas veces ha ocurrido que amistades de años se rompen precisamente porque uno de los individuos no pudo pagarle a su amigo lo que alguna vez le prestó? Y entonces empieza a fracturarse aquella buena relación y hay amistades que se han terminado por completo a pesar de haber sido buenas y largas. Y eso quebranta el corazón, eso aflige el alma. Otra consecuencia cuando no se pueden pagar las deudas son los problemas matrimoniales. Y eso lamentablemente es muy común. El esposo y la esposa, precisamente porque enfrentan tensión nerviosa, se confrontan el uno con el otro y a veces los conflictos pueden ser tan graves que hasta hay matrimonios que se han terminado por causa de deudas. Como una consecuencia también de esos conflictos matrimoniales viene la tensión familiar. Y un efecto más que pudiéramos mencionar cuando hay deudas sin saldar son los procesos legales. Hay muchas personas que por causa de un adeudo que no pudieron cubrir han sido demandados. Igual que el siervo de la parábola que fue mandado a prisión por su compañero. Eso es lo que ha ocurrido con muchas personas. Han llegado incluso a pisar la cárcel a causa de demandas por deudas que no han podido cubrir. Esta es una verdad ineludible que nos debe prender focos amarillos y rojos para tener cuidado con las deudas. Es una verdad que hay que tenerla presente. Las deudas afligen. Y aún otra verdad que debe tenerse presente cuando hablamos de este asunto de las deudas y como una consecuencia de todo lo que he dicho es que las deudas deben pagarse. Esa es una verdad importante que hay que anotar y hay que tenerla en el corazón para llevarla a la práctica. Las deudas deben pagarse. Precisamente para liberarnos de esa esclavitud de la que hemos hablado y para liberarnos de esa aflicción también que hemos mencionado, las deudas deben pagarse. Pablo, en Romanos capítulo 13, versículo 7, dijo: paguen a todos lo que les deben, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Así que está muy bien establecido ahí en las palabras del apóstol San Pablo que las deudas se deben pagar. Lamentablemente, hermanos amados, pedir prestado y no pagar es algo que llega a convertirse en un hábito en el caso de muchas personas. Seguramente usted conoce a personas que tienen ese hábito. No solamente en un solo lugar, sino en muchos lugares. Piden prestado en un lugar y no pagan, luego van a otro y piden prestado y no pagan, luego van con un individuo que conocen, le piden prestado, no pagan, luego con otro, luego con un familiar y se convierte en un vicio, en un hábito, en un mal hábito. Lo cierto es que lo que se debe se tiene que pagar. Es lo justo, porque cuando no se paga lo que se debe, lo que estamos haciendo es disponer de lo que no es de nosotros. No es justo que se prive a otra persona de lo que le pertenece. Pedir prestado y no pagar es un acto de egoísmo. Quien tiene por costumbre hacer este tipo de cosas o quien está incurriendo en este momento en una situación de esta manera debe detenerse y meditar en la regla de oro que el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 12. El Señor Jesús en esa parte de la Escritura dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hagan ustedes con ellos. En otras palabras, lo que está diciendo es: trata a otros como quieras que te trate. Es decir, si tú quieres que te paguen lo que te deben, paga tú lo que debes. Eso es aplicar la regla de oro. Y es una buena forma de quitarnos de encima la esclavitud que produce el endeudamiento y también la aflicción que ocasiona. Pagar lo que se debe es una verdad que debe ser implementada. Ahora, debo decir que se debe pagar lo que se debe aunque no se tenga suficiente dinero, porque hay que salir adelante determinadamente.
Pero ¿cómo podemos pagar aunque no se tenga suficiente dinero para cubrirlo? De hecho, esa es la razón por la que muchas personas se les han vencido las deudas y ahora están en problemas porque no han tenido con qué. Bueno, lo que hay que hacer aquí es utilizar o llevar a cabo lo que se llama el método bola de nieve. Algunos hermanos que son miembros de las congregaciones que su servidor pastorea, tiene la gracia de pastorear, 2 congregaciones que el Señor me ha dado la gracia de pastorear. Algunos de ellos escucharon sobre este método en otra plática que compartí también sobre el tema de las deudas. Sin embargo, para ellos y para todos los que puedan escuchar, será oportuno repetir este método bola de nieve. ¿En qué consiste? Lo primero que usted debe hacer es enlistar todas sus deudas. Escríbalas todas, haga una lista de ellas, desde la más pequeña hasta la más grande. El objetivo de ello es que usted tenga conciencia de cuánto está debiendo y a cuántas personas. Luego, según sus posibilidades, que ya sabemos que si no ha podido pagar significa que no son muchas, pero según sus posibilidades va a asignar una cantidad de dinero para cada deuda, lo que usted pueda. Seguramente no va a ser lo que le pide su acreedor, porque se supone que usted no tiene con qué. Según sus posibilidades, usted asigna una cantidad y habla con sus acreedores para decirles: voy a pagarte, pero no puedo darte lo que me pides. Te ofrezco tanto. Hay que tratar de llegar a acuerdos con los acreedores. Después de que ya hizo usted esa lista, habló con sus acreedores, entonces hay que empezar a apartar por semana esa cantidad que usted designó para cada deuda. Lo que va a pasar es que usted muy pronto va a salir de su primera deuda. ¿Por qué de su primera? Porque es la más pequeña. El plan es que usted vaya sacando la primera y luego la segunda y luego la tercera, las más pequeñitas, para que se vaya motivando y se inspire para seguir trabajando en este método bola de nieve. Cuando usted termine de pagar la más pequeña, que lo va a hacer pronto porque es corta, es pequeña, ese monto que usted utilizaba para pagar esa pequeña deuda, lo va a utilizar, lo va a juntar con el monto que utiliza para pagar la segunda deuda. Y ya se va a hacer un monto más grande. Y ese es el que va a abonar a su segunda deuda. Su segunda deuda va a salir más pronto. Cuando salga de esa segunda deuda más pequeña, todo ese monto lo va a unir con el monto que utiliza para pagar la tercera deuda. ¿Ve? Se va haciendo el monto más grande y más grande cada vez. Por eso se le llama método bola de nieve. De tal manera que usted va a ir logrando acrecentar los abonos de las deudas sucesivas y va a salir muy pronto de deudas. Espero haberme explicado. Esa es una manera muy efectiva de librarse del endeudamiento a pesar de que usted no tiene los fondos necesarios para salir de ese hoyo. Pero usted lo va a lograr si aplica este método con la ayuda de Dios. Recuerde, usted debe pagar lo que debe porque usted quiere que le paguen lo que le deben a usted. Hay que aplicar la regla de oro. Esta tercera verdad que le acabo de decir es que las deudas deben pagarse. Aunada con esta verdad viene la última que le voy a compartir. Es que las deudas deben evitarse al máximo. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8, dice muy claro: no debáis a nadie nada. Pablo no pudo ser más contundente que como lo fue ahí en esas palabras. No debáis a nadie nada. Así que eso es lo óptimo. No obstante, estoy consciente de que algún tipo de deuda en ocasiones es insalvable. Por ejemplo, para comprar una casa, lo más seguro es que es ineludible adquirir una deuda, un crédito hipotecario, vamos a decirlo así, porque es el camino a seguir. Un crédito hipotecario es insalvable porque la mayoría de las personas no pueden adquirir una casa de otra manera, solo a través de un crédito. Son pocas las personas que en un momento dado pueden comprar al contado una casa. Así que eso podría ser una deuda insalvable, es decir, ineludible, que tiene que adquirirse porque una vivienda sabemos que es muy importante, un techo donde vivir es una necesidad básica, así que hay que adquirirlo y ni hablar.
Es una de las deudas que pudiéramos catalogarla como ineludible. Sin embargo, hay muchas veces que se incurre en deudas que no tienen racionalidad. Muchas veces nos endeudamos irracionalmente. Eso quiere decir que no se piensa en lo que se va a hacer. Por ejemplo, si está fuera de su presupuesto comprar un iPhone 12, que aparentemente es el último grito en este asunto de los aparatos inteligentes, si usted lo quiere comprar pero no está dentro de su presupuesto y de todas maneras lo adquiere, usted está adquiriendo una deuda irracionalmente. No está pensando debidamente en lo que va a hacer. Así que es una deuda irracional, se va a meter en problemas, esto lo va a afligir y esto lo va a esclavizar por un buen tiempo y tal vez pues traiga consecuencias negativas. Así que tenemos que tener presentes que debemos evitar las deudas, sobre todo este tipo de deudas como la que acabo de mencionar del iPhone 12, si no hay presupuesto suficiente, deben evitarse al máximo. Entonces, salvo que realmente sea oportuno, las deudas deben evitarse. Es algo muy importante. Ojalá y usted tenga en su mente siempre presente estas 4 verdades. Primero, usted debe recordar que las deudas esclavizan y también afligen. A consecuencia de esto, usted debe tener presente que las deudas deben pagarse y que deben evitarse al máximo. No obstante, a pesar de todo lo que he dicho y que estoy promoviendo que no se endeude, la verdad es que en un sentido muy especial, todos somos deudores. Después de decir yo esto, tal vez haya una persona que me está oyendo que replique y diga, no hermano, yo en este momento no tengo ninguna deuda, gracias a Dios. Pero lo cierto es que el Padre Nuestro, que está ahí en Mateo capítulo 6, nos dice que debemos pedir perdón por nuestras deudas. El Señor Jesús nos demanda que cada vez que oremos pidamos perdón por nuestras deudas, lo que quiere decir que todos somos deudores. Las deudas a las que se refiere el Señor Jesucristo ahí en el Padre Nuestro son pecados cometidos contra Dios. Así que todos los seres humanos somos deudores delante de Dios, se la debemos, si me permite la expresión. Ahora, aunque yo he enfatizado en esta reflexión que debemos pagar lo que debemos, algo importante que debo decir es que este tipo de deuda de la que hablo ahora, que es una deuda espiritual, no la podemos pagar. Nadie, ningún mortal puede pagarla con sus propios medios. Nadie puede sufragarla. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo pagó por nosotros esa deuda en la cruz. Por eso el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús pagó el precio de la culpa de nuestro pecado, Él pagó nuestra deuda. Sin embargo, para que el pago de esa deuda aplique a favor de cada uno de nosotros, la Biblia nos dice que todos, usted y yo, debemos proceder al arrepentimiento con todo el corazón, pedirle perdón a Dios y creer que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz por nuestro pecado. Si usted todavía no tiene conciencia de que su deuda con Dios ha sido cubierta, por favor, proceda al arrepentimiento. Pídale perdón a Dios con todo su corazón y crea que Jesucristo pagó por usted esa deuda en la cruz del Calvario. Por otro lado, si usted está endeudado financieramente hablando, hoy determine salir de ese hoyo con la ayuda de Dios, siguiendo los lineamientos escriturales que hemos marcado en esta hora. Yo le invito a que ore conmigo en este momento. ¿Le parece? Vamos a orar por las personas que están endeudadas con Dios todavía. Yo le doy gracias a Dios porque mi deuda ya fue pagada y ya aplicó en mi vida porque me arrepentí y creí. Vamos a orar por aquellos sobre los cuales este pago de la deuda todavía no aplica porque todavía no proceden al arrepentimiento ni creen para que Dios los toque y se vuelvan a Dios.
También lo invito a que oremos por aquellos que están endeudados al punto de que se sienten en esclavitud y que están muy afligidos, para que Dios los ayude a salir de este bache en este año 2021. Amado Dios, en el nombre de Jesús, creo que esta temática es oportuna y yo te pido primero por todos los que están en deuda contigo, por causa de su pecado todavía. Señor, esos pecados deben ser perdonados. La Biblia dice que Jesucristo ya pagó esa deuda en la cruz con su sangre, pero hay quienes todavía no reciben esta realidad, todavía no se aplica esta realidad en sus vidas porque no han procedido al arrepentimiento y no han creído que Jesús pagó por ellos. Yo te ruego que los toques para que se vuelvan a ti, reciban este don precioso llamado salvación, que ellos se reconcilien contigo, amado. Y ruego también por todos aquellos que están teniendo serios problemas por causa del endeudamiento, para que tú los ayudes con estos consejos breves que se han dado a salir adelante y salir de ese hoyo que ahoga, ese hoyo que aflige, ese hoyo que trae disensión a veces en el hogar, en el matrimonio y con otras personas, Señor. Yo encomiendo a todos los endeudados en tus manos para que tú te glorifiques, los que están endeudados espiritualmente y los que están endeudados financieramente, y tú los saques adelante, los liberes en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, deseo con todo mi corazón que realmente usted sea libre de deudas para la honra y la gloria del Señor. Gracias por escucharme. Es usted muy amable. Tenga un precioso domingo.